Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en Abdías. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y estamos aquí en este libro que es el libro más corto que hay del Antiguo Testamento, como es el libro de Abdías. Y nos quedamos en el anterior programa, pero aún quedaba algo de la introducción, no lo di porque era muy largo, pero podemos ver que los edomitas, que eran descendientes de Esaú, ellos se regocijaron cuando la caída de Jerusalén, es decir, hicieron fiestas, se regocijaron, ello fue en el año 586 a.C. Poco tiempo después, la profecía de Abdías fueron cumplidas cuando los macabeos expulsaron a los edomitas de su tierra. Parece que a causa de la cooperación de los edomitas con los caldeos, se le permitió establecerse en el sur de Palestina, después que los judíos fueron llevados a la cautividad. Los edomitas prosperaron allí por varios siglos. Luego los macabeos los sometieron y los forzaron a conformarse a sus leyes, a sus rituales judíos también. Ellos se volvieron parte de la nación judía. Los griegos y los romanos llamaron a su provincia Idumea. La historia de Edom fue una historia de violencia hasta el fin. Se ha sugerido que la principal contribución de Edom a la historia fue el linaje real de los Herodes, la familia Herodes, tan famosa. Su odio hacia los judíos fue una de las razones de las que Roma pusiera a los Herodes idumeos sobre Palestina. Por ejemplo, Herodes el Grande mató a los niños en Belén. Herodes Antipas decapitó a Juan el Bautista. Herodes Agripa II ejecutó al apóstol Santiago. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los edomitas fueron absorbidos por los árabes y desaparecieron como nación. Los descubrimientos arqueológicos descubiertos en Petra confirman que ellos adoraban ídolos, como dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25 y versículos 14 y 15. Sus prácticas eran tan depravadas que asombran a las civilizaciones modernas. Por tanto, claramente el juicio de Dios fue un juicio justo como siempre, porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y ahora estamos aquí en estos versículos que voy a estar compartiendo, los versículos 5 y 6, que dice así la palabra de Dios. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo han sido destruidos? ¿No hurtarían los que le bastase? Si entraren a ti, vendimiadores, no dejarían ningún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Estos dos versículos nos dan una visión del saqueo de Edom y de la pérdida de todas sus riquezas. La gente, antes, claro, no había caja fuerte, no había bancos, no es como ahora, que lo podían hacer en un fortín, guardar las riquezas, ni mucho menos. Por tanto, la gente escondía sus riquezas, pero el enemigo, por muy bien que ellos las escondieran en sus casas, en sus lugares, quizás haciendo, como se suele decir, un agujero debajo de la cama, el enemigo lo buscaría, y lo iba a buscar hasta encontrarla. ¿Por qué? Una ciudad puede ser famosa por algo, o por varias razones. Puede ser famosa quizá por su arquitectura, quizá por sus hombres, que a lo mejor son en las letras, pueden destacar, o pueden destacar en cualquier otra cosa. Pueden destacar en algo que es bueno o es digno de resaltar. Pero la ciudad de los edomitas, que era Petra, lo era por los muy numerosos saqueos de los que fue víctima. Había sido saqueada varias veces. Esta ciudad de Petra, que en griego se llama Petra, Sela es en hebreo y significa la roca. Los sabateos sabían que era un rico centro de comercio, porque lo veían, que estaban allí y se hacía grandes comercios, y donde hay tanto comercio, por tanto debe de haber dinero, debe de haber joyas, debe de haber oro, debe de haber plata, diamantes, etcétera, etcétera. Y por tanto en ese lugar había muchísimas riquezas, y eso no pasaba desapercibido para nadie, absolutamente para nadie, incluso para los árabes de aquel tiempo, que a esta ciudad no le llamaban roca, sino que le llamaban el tesoro.
Imaginemos. Ahora, tantas riquezas, ¿a quién atrae? Aquí puede atraer las riquezas, cuando hay tanto oro, tanto lujo, tantas riquezas. En primer lugar, ¿qué va a atraer? Fue a los ladrones, a los saqueadores, a los ladrones de la visión de Abdías. Ningún otro juicio es tan seguro como el que Dios envía. Cuando Dios envía un juicio, ya puede prepararse la nación para él porque de seguro que vendrá. Los hombres tratan muchas veces de ocultar sus tesoros y hacerlo en los lugares más recónditos, en los lugares más inaccesibles, en los sitios más verosímiles. Lo suelen hacer. Allí donde menos pensamos, allí puede haber un tesoro, puede haber dinero, joya o algo escondido. ¿Por qué? Porque para ellos es un tesoro. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el hombre debe de hacerse tesoro en el cielo, porque los tesoros que podamos hacernos aquí en la tierra, como nos dice la palabra de Dios en los evangelios, el hollín y los ladrones lo pueden destruir. Si no uno la roban, el hollín lo puede destruir también. Por tanto, ¿dónde podemos hacernos tesoros que perduren? Pues podemos hacerlo en el cielo. Pero para ello el hombre debe primeramente someterse a la voluntad de Dios y hacer aquello que está escrito en su santa y divina palabra que es la Biblia, y debe de arrepentirse de todos sus pecados. De ahí que haya tan pocas personas que estén dispuestas a hacerse tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora no los pueden tocar, ahora no los pueden ver. Es por fe, la salvación es por fe. Igual que hacerse los tesoros en el cielo es por fe que se tienen. Y el hombre necesita ver, necesita tocar y necesita ver esos tesoros. Cuentan de la guerra civil española cuando acabó que había un hombre, un ricachón, por allá por las tierras de Andalucía, que tenía mucho dinero y tenía muchas tierras. Precisamente el bando que ganó era el que él había apoyado. Era un hombre que era bien visto por todos los militares, por todos los políticos. Era un hombre que tenía muchísimo dinero. Y este hombre tenía una cueva en su casa, y esa cueva, de vez en cuando, pues bajaba abajo. ¿Y bajaba para qué? No era que tuviera allí el vino, aunque disimulaba también, teniendo algunas botellas, algunas cosas, pero tenía una puerta dentro de la cueva, más abajo, y allí era donde tenía, dijéramos, como una caja fuerte, y era donde allí ocultaba todos sus millones y millones en aquel tiempo de pesetas. Claro, en aquel tiempo, 1.000.000 de pesetas, ¿quién lo tenía? Pues casi nadie. Pero este hombre tenía cientos y miles de pesetas allí escondidas. Pues bien, cuentan las personas de allí, del lugar, que este hombre parece ser que una noche no podía dormir y bajó abajo, una noche de invierno. Y no se dio cuenta, quizás por el viento o por cualquier otra cosa, la puerta se le cerró y quedó atrapado allí adentro. Los sirvientes no se dieron cuenta absolutamente de nada. Al otro día pensaron que quizá el hombre se había ido de noche, se había cogido el coche y se había ido a otra ciudad o había ido. Pensaban que no había dicho nada y se había ido. Y así transcurrieron 4 o 5 días y ya preguntando a un lado y a otro y no sabía nadie a dónde estaba el hombre. Empezaron a buscarlo y buscando, fueron a esta cueva y vieron que estaba cerrada. Entonces la llave estaba puesta por fuera, abrieron y encontraron a este hombre que estaba allí muerto, había muerto allí de frío. Pero este hombre había hecho algo también, no solamente murió de frío, sino también por falta de oxígeno, que él se había estado calentando, quemando billetes, quemó casi todos los billetes para no morir, y al final murió. Esto es algo que dicen por allí, y muchas personas también lo saben seguramente, por esos lugares de Andalucía, lo sabe mucha gente. Es por eso que todos los tesoros que podamos hacernos aquí, en la tierra, y la prueba la tenemos en la bolsa, como está en el día de hoy la bolsa, que puedes tener a lo mejor invertidos miles de euros, y de la noche a la mañana caen, y te quedas sin nada. Ya esto ha pasado en los años 30 en Norteamérica, y nosotros pensábamos que Norteamérica estaba muy lejos, y que no iba a llegar aquí, a España, pero llegó. Y también vemos que muchas personas que antes tenían de todo, tenían tesoros, tenían relojes de oro, tenían coches, se los cambiaban cada 2 años, etcétera, pues ahora son personas que van a las asistencias sociales, que van a pedir comida por ahí.
Estos son los tesoros que el hombre puede hallar aquí en la tierra. Nada más que eso. Así que, tanta riqueza como estaba diciendo, ¿a quién atrae? Atrae a los ladrones. Ahí la visión de Abdías. Por tanto, vemos que ningún otro juicio, como he dicho, es tan seguro como el que Dios envía. Los hombres tratan de ocultarse de sus tesoros y ocultar el pecado. Incluso tratan también de ocultarse de Dios. Prueba de ello que el hombre cuando está robando, ¿cómo lo hace? En oculto. Cuando está adulterando, ¿cómo lo hace? En oculto. Cuando está mintiendo, ¿cómo lo hace? Disfrazando una verdad. Siempre en oculto. Trata como de ocultarse, de ocultar algo. Y lo más lamentable es ocultarse de Dios. Porque de Dios ningún ser viviente puede ocultarse. Porque el ojo de Dios nos ve en todo lugar donde estén. El salmista dice, si me fuere a las estrellas, allí vas a estar tú. Si me fuese a lo más profundo de la tierra, allí vas a estar tú. Es decir, que Dios nos va a ver en todo lugar y en todo momento. La palabra de Dios nos dice, la carta dirigida a los hebreos en el capítulo 10 y versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa para aquellos que son ávaros, para aquellos que les gusta el dinero, para aquellos que les gusta tener y amasar y poseer tesoros. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es la ambición al dinero. Y aquí vemos que estos hombres de Edom tenían también esta debilidad, las riquezas. Ahora bien, Dios no se deleita en el juicio, ya que siempre que antes que venga un juicio, Él siempre avisa, como lo estamos viendo aquí en la palabra en el libro de Abdías. Dios muestra aborrecimiento sobre el pecado, pero sin embargo ama al pecador, porque el pecador es una criatura suya y por eso la ama, pero aborrece al pecado. Pero también muestra infinito amor para aquellos que se arrepienten. Por tanto, para todos los hombres, antes que le llegue el juicio, está a su alcance algo que Dios da, y lo da gratuitamente, y es la gracia divina. Y esa gracia divina es el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que está ahí, extendiendo su mano hacia toda la humanidad para que cualquiera que lo quiera pueda aceptarlo libremente. También seguimos aquí compartiendo en Abdías 1:7. Nos dice la palabra de Dios, todos los aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Aquí podemos ver en este versículo y los siguientes que van a venir, pero sobre todo en este, el orgullo que ellos sentían, los edomitas, por sus aliados, por sus amigos. Pensaban ellos que su aliado y sus amigos eran los más perfectos, los más buenos, eran unos amigos cabales. Pero escucha bien, esos amigos solamente iban por el interés y solo por el interés. ¿Acaso no te ha ocurrido a ti que me estás escuchando que has tenido un amigo o una amiga y cuando has tenido verdaderamente la necesidad te das cuenta que ese amigo o esa amiga que decía ser amigo no lo era tal, que te ha fallado, que a lo mejor solamente iba por el interés y nada más que por el interés? Pues bien, los edomitas ellos eran orgullosos por sus aliados, por sus amigos, por las amistades que ellos tenían ahí, pero ellos iban solamente por el interés. Era unas sonrisas que podían hacerse engañosas, falsas. Los amigos y los aliados de Edom eran otra fuente de su orgullo. Por ejemplo, los árabes habían sido sus amigos cercanos, uniéndose con Edom en su ataque a Judá. Es decir, que los árabes se unieron cuando los edomitas iban a atacar a Judá, es decir, a sus propios hermanos. Estos árabes ellos se unieron. ¿A ellos qué más les daba? Si no eran hermanos, ni eran parientes, ni eran nada. Se unieron, ¿pero para qué? Para el saqueo, para sacar el botín. Fíjate lo que dice el Salmo 83, versículos 5 y 6. ¿Por qué se confabulan de corazón a una? Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Por tanto, vemos ahí que ellos
se unieron sus fuerzas para saquear a Judá. Por un lado, los árabes eran árabes, pero los edomitas eran hermanos. Aún hoy es una señal de amistad en estos pueblos, que siguen todavía, y sigue todavía ese odio, ese rencor en contra de Judá. Pero estos amigos y aliados que menciona aquí la palabra de Dios, los árabes y otros tantos que había, traicionaron a Edom, se volvieron en contra de ellos, ya que Edom, cegado por su propio orgullo, no pudo ver la conspiración que se le venía encima. ¿Sabes que el orgullo hace a las personas ciegas? Sí, la hace ciega de su situación, la hace ciegas de aquellos que le van a traicionar, como en este caso. Quizá los de su alrededor, las naciones de al lado, lo estaban viendo bien claro que lo iban a traicionar de un día para otro. Pero ellos eran orgullosos y decían, no, estos son unos verdaderos amigos. Estos nunca me traicionarán a mí. Y era el orgullo que tenían. En segundo lugar, vemos que ellos también tenían un orgullo por sus políticos. Para ellos, lo que ellos tenían, lo que ellos poseían, su amistad, era lo mejor de todo el mundo. Ellos eran, como se suele decir, la flor y nata del mundo, lo mejor, lo excelente. Por tanto, sus amigos, los mejores, sus aliados, los mejores, pero le traicionaron. Y ahora vemos aquí, en el versículo 8, el orgullo que tenían por sus políticos. Fíjate lo que dice. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y el versículo 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todos hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Nos muestra aquí la confianza de Edom en sus hombres sabios, en sus políticos, también en sus estrategas militares, sus consejeros. Como he dicho antes, para ellos lo que ellos tenían era lo mejor. No había nadie que fuese más sabio que ellos. No había ningún militar que fuese mejor estratega que ellos, según ellos, claro. No había ningún consejero más sabio que ellos, según ellos, claro. Y esto es el orgullo. Y hay muchas personas que precisamente no se dejan aconsejar por su orgullo, porque creen que lo que hacen es lo más correcto, es lo mejor, y que nadie lo puede superar. Y ahí la vanagloria del hombre, el orgullo del hombre. Esto es lo que le estaba pasando a los edomitas. Para ellos lo suyo era lo mejor, no podía haber otra cosa mejor. Por tanto, ellos estaban orgullosos. Note que en Dios, la palabra Dios, cuando están hablando que ellos confiaban y confiaban. Tenían confianza en sus sabios, en sus políticos, en sus estrategas militares, en sus consejeros, en sus sabios, pero no tenían confianza en el Dios de los cielos. No menciona absolutamente nada, no dicen absolutamente nada, ni guardan silencio. Por tanto, todo pensamiento que vemos aquí es del mundo humano. Vemos por otro lado también los hombres del monte de Esaú eran conocidos por su sabiduría y conocimientos, pero sabiduría y conocimientos del mundo, nada más. Ahora bien, esta sabiduría y conocimiento del mundo lo puede adquirir una persona que lo ha pasado mal en el mundo, comillas, pero que este conocimiento la persona lo puede usar para desarrollar el día de mañana sus facultades sin dañar a nadie, sin perjudiciar a nadie. No sé si lo entendemos esto. Pero ellos, el conocimiento del mundo que tenían, lo tenían aquí, enteblenecidas sus mentes, porque era un conocimiento que era para dañar a su prójimo. En este caso, era a Judá y a todo el que se le acercara que no estaba de acuerdo de ello. Cualquiera le rechistaba o cualquiera le decía de que ellos lo que estaban haciendo no era correcto, ni mucho menos. Cualquiera podía decirle algo. Así que ellos, como nos dice aquí la palabra, el monte de Esaú. El monte de Esaú se menciona en los versículos 8, 19 y 21. Y quiero hacer resaltar aquí esta palabra, porque hay dos montes. Hay el monte de Esaú y hay el monte de Sión. Mientras que este monte se refiere a la sabiduría y el conocimiento del mundo, el monte de Esaú, el monte de Sión se refiere a la sabiduría y conocimiento divino, al conocimiento y la sabiduría de Dios. Y hallamos también que Elifaz, uno de los amigos de Job, conocido por su sabiduría precisamente, era de Edom. Esto nos lo dice en el libro de Job
11 era de Temán, y Temán era de Edom. Era una tribu surgida de Saúl y el territorio que se ocupaba en Edom. En Génesis 36, 11, 15 y 34 también lo fueron, como he dicho antes, Herodes, gobernante, intrigante y despiadado. Todos ellos, hombres llenos de sabiduría, sí, pero sabiduría del mundo. La sabiduría natural puede ser usada para la gloria de Dios. Esa sabiduría puede ser usada, por ejemplo, en los medios de investigación, en la medicina, en los medios, por ejemplo, de desplazarse las personas, las comidas, multitud de cosas que pueden ser para la gloria de Dios y así hacer un mundo mucho mejor. Sin embargo, toda verdadera sabiduría, la verdadera y auténtica sabiduría, viene de Dios. Y es Dios el que nos anima. En la carta a los Santiago, capítulo 1 y versículo 5, que el que esté falto de sabiduría, le pida a Dios. Pero hay hombres y mujeres que se creen más sabios que nadie. No tienen necesidad de nada. Oye, que tienen estudios, que tienen carrera, que lo tienen todo. Sí, ¿y de qué le vale si no tienen la sabiduría de Dios? Es sabiduría simplemente del mundo, pasajera. Pero esta sabiduría, aunque sea del mundo, la podemos usar para la gloria de Dios, haciendo el bien común a la persona. Ahora bien, tanto el conocimiento como la sabiduría no podrán nunca proteger a una nación o persona del juicio divino. Por tanto, ¿de qué sirve una persona que sea muy sabia, muy lista, de que tenga muchas carreras, muchos títulos? ¿Te va a salvar eso del juicio divino? ¿Sabes lo único que te salva del juicio divino? El arrepentimiento. Que te humilles delante de Dios y le pidas perdón. No es la sabiduría, no es el conocimiento, no son los títulos, es el arrepentimiento. Arrepentirte de tu pecado y aceptar lo que Dios te da, su perdón, por medio de Cristo Jesús. También hallamos aquí que no solamente era orgullo por los aliados, por los amigos, también por sus políticos, sino que también orgullo por el poder militar. El poder militar para ellos era lo máximo, eran los más orgullosos, nadie le podía hacer frente a ellos. Y dice así, al día 1:9, y tus valientes os Temán serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Temán era una muy importante ciudad de Edom. Ellos tenían mucha confianza en sus guerreros, tenían mucha confianza en sus defensas, como se suele decir hoy en día, en su fuerza militar. Tenían una fe ciega, pensaban que nadie ni nada los podía derrotar. Estos guerreros de Terán no eran unos novatos tampoco, no eran, como se suele decir por ahí, unas hermanitas de la caridad, no eran inocentes, ya que estos guerreros de Terán, ellos habían inspirado mucho temor a otros países, habían hecho muchos estragos, porque recuerda que ellos tenían mucho dinero, eran poderosos, como nos dice Jeremías, contemporáneo de Abdías. Jeremías 49:16 dice así: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peña, que tiene la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y hay una reflexión aquí para nuestras vidas, para tu vida también, si quieres aceptarla. Hoy en día vivimos días que cada nación quiere ser más poderosa militarmente. ¿Por qué? Porque así puede influir sobre otras. Ya que también no solamente puede influir, sino que si la cosa se pone fea, puede amenazar a otras también. Primeramente influir diplomáticamente, luego las palabras ya se van haciendo más recias y al final viene la amenaza. Eso lo ha habido antes y lo sigues viendo hoy. Aunque veamos en los medios de comunicación sonrisas, darse la mano y darse palmaditas en la espalda. Sigue ocurriendo en el día de hoy porque el hombre sigue siendo igual. Así que vemos que manipulaciones se destinan, por ejemplo, grandes cantidades de millones de euros, miles de millones, con este fin, para el poderío militar, para que la nación se sienta segura. Pero nótese que los hombres siempre basan su confianza en ellos mismos, en tener un buen ejército. Contra más numeroso y mejor armado, más seguro se siente. Pero ellos no basan casi nunca a estas personas que están mirando en gastar millones y millones de euros en la defensa militar, como se dice que no es defensa, ni mucho menos, porque muchos ni están en guerra,
pero siguen gastando ahí millones y es por el miedo que tienen, no es por otra cosa. Si estos millones de euros los dedicaran a otra cosa, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, a más escuelas, a más educación, por ejemplo, a la ayuda a los débiles, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, que haya hospitales absolutamente para todas las personas, si se dedicara a eso. Pero el hombre lo disfraza en el día de hoy con otras palabras. Vemos aquí también que los edomitas, ellos, usaban grandes cantidades de dinero a estos soldados, que podían enviar y los enviaban a otros países, a saquearlos, a maltratarlos, a masacrarlos. Pero claro, eran poderosos, ¿quién le iba a decir nada? Y ahí estaban, y cualquiera que le dijera algo, acuérdate, primeramente la sonrisa, luego el consejo y luego ya la amenaza. Es lo que se solía hacer. Así que por lo tanto vemos que Abdías nos advierte de que la verdadera seguridad no está en ninguna de estas cosas que el hombre confía y se siente orgulloso de ellas. Absolutamente. No está en ninguna de estas razones que el hombre tiene. Los edomitas, ellos pensaban que tenían una seguridad absoluta porque tenían a su aliado y a sus amigos. Los traicionaron. Ya se quedó sin ellos. También vemos que por sus políticos, por sus estrategas militares, por sus consejeros. Pero vemos aquí que la sabiduría de ellos, sus consejeros, se volvieron como que no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Es decir, se quedaron sin ellos también. Por otro lado, vemos también su poder militar, que ellos pensaban que porque habitaban en casas de piedra, en cuevas, y estaban en las alturas, y eran poderosos militarmente, allí nadie podía subir, nadie le iba a hacer algo, sino que estaban bien seguros. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que toda esa seguridad que ellos creían tener era una falsa seguridad. Y la pregunta que yo quiero hacerte ahora, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, es la siguiente. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Está tu seguridad en la cuenta corriente? ¿Recuerda lo que le hace unos años pasó en Argentina? El corralito, que había mucha gente que tenía dinero en el banco. Sí, lo tenían en el banco, pero no podían sacarlo. Y pasaron necesidades. Y necesidades grandes, premiantes. Su seguridad era eso. ¿Quién nos dice a nosotros que va a volver otro corralito? ¿Quién nos dice a nosotros que el año que viene va a haber menos paro? Los políticos sí, lo podrán decir, pero las estadísticas nos están diciendo que no. ¿Dónde está tu seguridad? Tú dices quizás, bueno, mi seguridad la tengo en la familia, mi seguridad la tengo en mis amigos, en aquellos que me conocen de siempre. Recuerda, la palabra de Dios enseña que maldito el hombre que confía en el hombre, porque los hombres no podemos dar de nosotros mismos absolutamente nada bueno, porque en nosotros no hay nada bueno que dar. Por tanto, tarde o temprano, si nos sale algo mejor, como le pasó aquí a los árabes y las demás naciones, que eran aliados y amigos de los edomitas, ¿le salió algo mejor? Los traicionaron. La pregunta, otra vez, ¿dónde está tu seguridad? La mejor seguridad que el hombre y la mujer puede tener tanto en los tiempos de día como en los tiempos de hoy es tener a Dios en su corazón. Y esto solamente se logra a través del arrepentimiento, a través de pedirle perdón al Señor y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Y si es así, que tú quieres tener a partir de hoy la seguridad de que si tú haces una sencilla oración recibiendo a Cristo en tu corazón, yo te aseguro, con la palabra de Dios, que tú puedes tener la seguridad que tienes salvación y vida eterna. Y esta salvación y esta vida eterna nadie te la podrá quitar, porque nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nos dice. Así que si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, te animo ahí a donde tú puedas estar, que ores conmigo una sencilla oración y digas allí en este momento: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Mi seguridad se ha basado siempre en lo material y en las personas, y ambas cosas me han fallado. Por eso vengo a ti, que tú eres Dios y eres justo y no me vas a fallar. Y vengo pidiéndote perdón en primer lugar, pero también abriéndote mi corazón, y te recibo como mi Señor y Salvador. Y ahora sé que tengo la seguridad de la salvación y la vida eterna. Prometo servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios,
en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.